Hola a todas, bienvenidas a este video. El día de hoy vamos a hablar sobre el ciclo menstrual. Vamos a conocer detalles de cómo funciona nuestro ciclo menstrual y al final del video pues te voy a dar algunas recomendaciones de cómo puedes ir registrando y conociendo mejor tu propio ciclo menstrual. Entonces empecemos. Hoy vamos a hablar de tres ciclos dentro de nuestro ciclo menstrual. El ciclo hormonal, el ciclo ovárico y el ciclo uterino. Estos tres son los que forman parte, los que permiten que suceda el ciclo menstrual como lo conocemos. Entonces, ¿qué es el ciclo menstrual? Un ciclo menstrual completo normalmente se dice que dura entre 25 y 30 días. Este dato específico salió de un estudio que se hicieron a 600,000 mujeres, en donde el 65% de estas mujeres dijo, bueno, mi ciclo menstrual dura entre 25 y 30 días. Sin embargo, es bien importante que recordemos que el ciclo menstrual pues, es diferente para cada una. Y que así como la mayoría dijo entre 25 y 30 días, también hubo mujeres que anotaron que su ciclo menstrual puede durar menos o un poco más de días. Entonces, ya eso es bien importante. Razón número uno, razón primera, por la que debemos ir registrando nuestro ciclo menstrual. Normalmente en nuestro ciclo menstrual, el primer día de sangrado, el día uno, marca el fin del ciclo anterior y el inicio del siguiente. Ahorita vamos a ver específicamente cómo empieza nuestro ciclo menstrual. Y al final, pues te dejo esta pregunta de reflexión cuando terminemos el video, de si realmente nuestro ciclo menstrual empieza en la menstruación. Termina ahí. Pero por fines prácticos y de lo que sí se puede ver, pues nuestro ciclo menstrual vamos a notar como que inicia el primer día de nuestra menstruación. ¿Cómo podemos dividirlo? Normalmente el ciclo menstrual se divide en cuatro fases. La fase menstrual, que es cuando se elimina el revestimiento del útero. La fase folicular, que es cuando la fase en la que el cuerpo se prepara para una posible ovulación. La ovulación, que es cuando el óvulo se libera del ovario, y la fase lútea, que es cuando el cuerpo está esperando la fecundación y, pues si no sucede, se prepara para la siguiente menstruación. Dentro de estas cuatro fases existen los tres ciclos, ¿no? Los tres ciclos que te mencioné al principio, que son el hormonal, el ovárico y el uterino. Y estos tres ciclos interactúan, hasta se superponen uno con el otro. Para que todo funcione, estos tres ciclos funcionan como engranes para que todo se vaya dando de la manera en la que nosotros usualmente lo conocemos. Vamos a empezar con el primer engrane, que es el ciclo hormonal. Y aquí es cuando se viene esta pregunta de reflexión de si de verdad el día uno del ciclo es la menstruación. Pero bueno, todo comienza entonces gracias a nuestras hormonas y todo comienza en el cerebro. En el hipotálamo se secreta una hormona llamada hormona liberadora de gonadotropinas y de ahí, gracias a esa hormona, pues se liberan dos hormonas gonadotrópicas, que son la folículo estimulante y la luteinizante. La hormona folículo estimulante, FSH, pues es la hormona que nos permite el desarrollo de un folículo, que los folículos vamos a llamarlos como las casitas de nuestros óvulos, ¿no? Y esta hormona también contribuye a la producción de estrógenos. Otra hormona gonadotrópica es la hormona luteinizante, LH, que es la que está encargada de producir la ovulación y de inducir la conversión de esta casita de nuestro óvulo en cuerpo lúteo para producir progesterona. Oye, ¿pero qué es el cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo es en lo que se convierte el folículo después de haber realizado la ovulación. No te asustes. Ahorita vamos a ver paso por paso. Recuerda que los engranes se juntan. Entonces, vamos a verlos separados y luego los vamos a unir. Estas son las hormonas gonadotrópicas, que se liberan gracias a la hormona liberadora de gonadotropinas que se secreta en nuestro hipotálamo. Pero gracias a ellas, pues llegan estas hormonas sexuales que son más conocidas, los estrógenos y la progesterona. Y en los estrógenos, que hay tres tipos de estrógenos, pero aquí vamos a hablar principalmente del estradiol, que esta estimula la secreción del luteinizante, que mencionamos anteriormente,
y prepara el revestimiento de las tropas de falopio para permitir que el óvulo se desplace a través de ellas. Entonces, oye, pero si esta promueve la secreción de LH, de luteinizante, a ver cómo. Esas hormonas funcionan en diferentes momentos. Vamos a llamar que se activan y se descansan en diversos momentos. Vamos a ver qué hace cada una y ahorita hacemos el rompecabezas. Luego está nuestra otra hormona sexual, que es la progesterona, que es la hormona que prepara el endometrio, este recubrimiento de nuestro útero, para que el embrión pueda implantarse y dar inicio al embarazo. Al final de la menstruación, si no hay embarazo, pues, perdón, al final del ciclo menstrual, si no hay embarazo, pues provoca la menstruación. Esa es la progesterona. Y también hay una hormona bien importante que se llama inhibina A y B, que regula los niveles de folículo estimulante y LH durante el ciclo. Y aunque normalmente no es muy conocida, esta hormona es importante para que todas cumplan sus funciones. Y eso es lo que les decía hace rato, porque no todas están secretando al mismo nivel todo el tiempo. Acuérdate que te decía, ¿no? La folículo estimulante permite que se desarrolle el folículo, contribuye a la producción de estrógenos y estos estrógenos van a estimular la secreción de luteinizante para que el óvulo se desplace. El luteinizante provoca la ovulación, el folículo se convierte en cuerpo lúteo y entonces de ahí se empieza a producir progesterona para que se prepare el endometrio. Entonces van como en unas olitas. Ahorita lo vamos a ver, pero lo importante es que ahorita sepas qué hace cada una. Ah, ok, ya entendí. De ahí viene el ciclo ovárico. En nuestro ovario sí, de nuestro ovario se libera un óvulo cada mes, gracias al luteinizante y a la folículo estimulante. Algunas mujeres tienen ciclos anovulatorios cuando no hay óvulo, por ejemplo, cuando están tomando anticonceptivos, por ejemplo, pueden haber algunas otras situaciones, pero bueno, vamos a imaginar en un ciclo normal donde hay un óvulo que se libera, nosotros vamos a desarrollar de 400 a 500 óvulos en nuestra vida reproductiva. Y el ciclo ovárico se refiere justamente a ese proceso que va desde la maduración de un folículo, de esta casita donde está nuestro óvulo, hasta la formación del cuerpo lúteo, que es en lo que se convierte el folículo después de la ovulación. Entonces, fíjate cómo está así el ciclo ovárico, ¿no? Empieza el crecimiento folicular, se madura el folículo, se libera el óvulo y se va formando el cuerpo lúteo, ¿no? Que es como la desintegración de esto que está antes. ¿Y cómo se ve esto en el ovario? Pues así. Empiezan a desarrollarse los folículos, se elige solo uno se madura, aquí está, se ovula y empieza a formarse de este folículo el cuerpo lúteo, inicial, regresivo y cuerpo albicans, que prácticamente ya se deshizo todo, ¿no? Y es gracias a este cuerpito lúteo que te mencionaba hace rato el que permite la producción de progesterona. Entonces, ese es el ciclo ovárico. Ya vimos cómo aquí ya me medio mencionaron las hormonas también. Continuamos con el ciclo uterino. El ciclo uterino, aquí tenemos un circulito donde pareciera que las fases son del mismo tamaño, pero en realidad no, eso fue por fines prácticos. Pero bueno, en el ciclo uterino también pasan cosas. Empieza todo en la fase proliferativa o estrogénica. Después de la menstruación y antes de la ovulación, pues el endometrio, que te decía que es esta capita que recubre el útero, aumenta en espesor, o sea, crece, los estrógenos hacen que crezca de 3 a 5 milímetros al ovular y se forman canales que van a ayudar a que los espermatozoides lleguen al óvulo. De ahí pasamos a la fase ovulamos, todo bien, la fase secretora llega, ya ovulamos, ya se formó el cuerpo lúteo, empieza a producirse progesterona y pues después de la ovulación empieza a producirse, a incrementarse el cuerpo lúteo, la progesterona gracias al cuerpo lúteo y también aumenta el aporte sanguíneo. Esto hace que el endometrio crezca todavía un poquito más y llegue a 5 o 6 milímetros de espesor, pero lo más importante de esta fase secretora es que se almacenan nutrientes para ofrecer condiciones adecuadas para el óvulo fecundado. Entonces es bien importante, los estrógenos hacen que crezca el endometrio,
Y la progesterona en la fase secretora hace que este endometrio esté bien nutrido. De ahí pasamos a la fase isquémica. Si no hay fecundación, caen los estrógenos, cae la progesterona, disminuye el espesor del endometrio y de ahí rápidamente pasamos a la fase menstrual, que es cuando el endometrio ya no tiene nada de nutrientes ni estimulación hormonal y entonces empieza a descamarse. Nosotros en la fase menstrual pues perdemos alrededor de 40 mililitros de sangre y esta sangre es incoagulable gracias a la acción de una enzima. Es por eso que es bien importante observar nuestra sangre menstrual, ¿no? Porque no debería ser de tener grandes coágulos. Esta menstruación en la media dura de 4 a 7 días, en unas mujeres que puede durar 3 días tal vez, un poquito más, pero recuerda que por eso es la importancia de llevar un registro de tu ciclo. Entonces, ¿cómo se ve todo? Fíjate bien, tenemos aquí una tablita en la que dice los días, de 0 a 28. Vamos a tomar un ciclo de 28 días. Y algo súper importante notar es que usualmente la fase lútea es más larga que la fase folicular. Por fines, pues, visuales, de alguna manera se pone en la mayoría de los textos que la fase folicular y la lútea son de la misma duración. Pero realmente, pues, si contamos la menstruación, pues normalmente la fase lútea es un poco más larga, pero de nuevo aquí está la importancia de nuestro registro. Entonces, observemos, tenemos una línea blanca para la progesterona, una línea rosa fuerte para la hormona luteinizante, una línea moradita para los estrógenos, una rosa clarito para la folículo estimulante. Entonces, aquí observamos lo que les decía de estas olitas de las hormonas, ¿no? Empieza la folículo estimulante arribita, hace que crezca nuestro folículo, fíjate aquí arriba cómo está haciendo que crezca el folículo, madura el folículo y baja, la progesterona está abajo, y van al mismo tiempo, se van elevando también los estrógenos. Recuerda que los estrógenos, el estradiol está preparando las tropas de falopio y también el camino para los espermatozoides para llegar a la ovulación. Y vemos también un pico aquí, cómo se va elevando, se crea un pico de la luteinizante para que se suceda la ovulación y baja, otra vez baja tanto la luteinizante como la folículo estimulante, van a empezar a bajar los estrógenos y cuando se empieza a formar el cuerpo lúteo, recuerda, se va elevando la producción de progesterona, se eleva un poquito también la producción de estrógenos y ¡pum! Al final no hay fecundación, bajan las hormonas e inicia la menstruación. Entonces, pues aquí podemos ver la menstruación, la fase folicular, la ovulación, la fase lútea y aquí en estos últimos días podríamos poner la fase isquémica. Aquí sí se ve nuestro ciclo menstrual desde la parte como científica. ¿Pero qué implica todo esto? Esto implica que a lo largo de estos días de mi ciclo menstrual va a haber cambios en cómo me siento físicamente, cambios de humor, la sensibilidad de mi cuerpo, en antojos también, que son normales siempre y cuando no impliquen que mi vida se pare por completo. Esto también es importante de ir siendo conscientes de que hay que registrarlos. Por eso, conocer nuestro ciclo nos sirve para identificar posibles alteraciones que sean negativas para nosotras. Pero oye, ¿cómo registro mi ciclo? Bueno, existen muchísimas apps para el registro de nuestro ciclo, pero yo creo que es importante antes de decidir qué herramienta usar, saber por qué quiero registrar mi ciclo. ¿Qué quiero observar? ¿Solo quiero calendarizar mi menstruación? ¿Quiero calendarizar, al contrario, mi ovulación para evitar un embarazo o para embarazarme? ¿Quiero observar mis cambios emocionales, físicos y psicológicos? ¿Quiero planificar entrenamientos o descansos? ¿Quiero ubicar la fase menstrual en la que estoy o ubicar patrones? ¿Quiero ver qué tan abundante es mi menstruación? Ir siendo consciente de qué es lo que quiero observar para elegir la mejor app o el mejor calendario o un diario tal vez. Recuerda, ¿cómo empiezo a registrar mi ciclo menstrual? Pues contando que el primer día es el primer día de sangrado, no el spotting, el sangrado de verdad. El sangrado no siempre va a indicar un ciclo ovulatorio.
si estás tomando, ¿cómo se llama? Para no embarazarte, anticonceptivos, o tal vez si ya tienes estrés extremo, por ejemplo, o ¿qué será? Exceso de ejercicio, tienes que ir conociéndote. Es importante también considerar que un óvulo sobrevive 24 horas después de la ovulación y a diferencia de los espermatozoides que sobreviven alrededor de 5 días en moco fértil. Entonces, por esto es importante de considerar, porque si yo digo, ay, tengo relaciones en un día que no ovulé, pero está cerca mi ovulación, los espermatozoides pueden seguir vivos. Y también es muy importante considerar que cada cuerpo es diferente y por eso necesitas pues, encontrar el método de registro que funcione para ti. En primer lugar, te comparto pues, que puedes usar un calendario, esos calendarios sencillos en los que pues, tú pones el día de tu menstruación y cómo estuvo tu flujo. Hay algunos calendarios así circulares donde están las fechas, donde puedes poner la fase de la luna, puedes poner notas de este lado, anotar el flujo, si hiciste ejercicio o no. Como que a mí me gusta mucho, por ejemplo, usar uno de este tipo, en donde yo puedo ir haciendo anotaciones de cómo me siento emocionalmente. Y pues también estos más sencillos, ¿no? Que nada más te hablan como de la parte ya más de sensaciones físicas y de la menstruación. Sin embargo, también te voy a compartir un método que se llama método sintotérmico, MST, que es un método que te permite conocer tus ventanas de fertilidad. Es decir, que puedes evitar o facilitar embarazos con este método. En este método debes observar y registrar 3 cosas a diario, que son el moco cervical, la sensación vulvar y la temperatura basal. Y para este método también existen apps que te ayudan a analizar la información, pero vamos a ver cómo se registraría si lo hiciera a mano. Para empezar, el moco cervical. ¿Qué observo en este moco cervical? En la fase folicular, el moco cervical es espeso, viscoso, es escamoso. En la fase ovulatoria, que ya es cerca de la ovulación, pues es acuoso, es elástico para permitir el paso de los espermatozoides. Y en la fase lútea, la progesterona hace que sea más blanco, como más espeso todavía. Entonces, ¿cómo lo analizo? Tomo una pequeña cantidad del moco introduciendo mi dedo índice en la vagina con las manos muy limpias y al tocarlo con el pulgar y separar un poquito mis dedos, pues debo evaluar su elasticidad y veo que pues durante la ovulación el moco cervical es bastante, digamos, flexible, elástico, perdón, no se separa, no se rompe. Luego está la sensación vulvar, la segunda cosa que voy a observar, cómo se sienten mis genitales externos, qué se ve, qué se siente cuando lo toco. Y normalmente cuando la registramos junto con el moco cervical. Registramos la sensación seca, húmeda, mojada, resbalosa, lubricada o no se siente nada. Pero ya juntando las dos cosas, tanto el moco como la sensación vulvar, pues algunas de las palabras que pueden usarse pueden ser según el aspecto, cómo se ve, de qué color, amarillo, turbio, transparente, según la consistencia, si es pegajoso, si es cremoso, si está espeso, si tiene como una sensación de clara de huevo, si no se rompe. Y según la cantidad, si es mucho, si es poco, si es abundante. Y la tercera cosa que voy a ver en este método para observar, en este método sintotérmico, es mi temperatura basal. La temperatura basal es la temperatura más baja que alcanzamos cuando nuestro cuerpo está en reposo, o sea, no estoy haciendo nada completamente. Esta temperatura basal aumenta 0.2 o puntos hasta entre 0.2 y 0.5 grados centígrados después de la ovulación. Se mantiene durante 3 días continuos y así sigue durante el resto de la fase lútea. ¿Cómo lo tomo? Primero que nada debo usar un termómetro digital de manera vaginal o rectal. Ese termómetro debe estar usado únicamente para eso, debe mantenerse limpio. Y siempre debe ser el mismo termómetro y estar a la mano. Porque eso es lo primero que voy a hacer al despertar. Al abrir mis ojos no voy a hacer nada más que tomarme la temperatura. Siempre a la misma hora, relajada, sin realizar ningún movimiento, sin hablar, y anoto mi resultado. Esta temperatura es importante notar que puede verse afectada por alguna enfermedad como fiebre, no sé,
gripa, ¿ok? Y también pues te puede ver afectada por irregularidades del sueño, estrés excesivo, alcohol, medicamentos y demás, pero es importante tomarla diario. Entonces, ¿qué hago con esta información? Te voy a dar un ejemplo de registro de cómo se anotaría. Se anota todo por la noche como un resumen del día. Y fíjate cómo tenemos aquí pues un ejemplo de un ciclo de 28 días. Claramente pues aquí los días van a depender de los días de tu ciclo. La primera parte pues explica o da nota sobre la menstruación, aquí está rojo, el moco cervical o la sensación vulvar. Fíjense cómo aquí el spotting no lo cuenta como menstruación. Ajá. Y vamos usando estas palabras que vimos antes para describir cómo se siente la vulva, cómo se siente el moco cervical y qué hago con estas anotaciones. Tengo que observar aquí el 0, día cúspide, es el último día con características de fertilidad. Si el moco se siente húmedo, si la vulva se siente húmeda, si el moco es abundante, es acuoso, forma de clara de huevo, no se rompe, pues es un símbolo de fertilidad. Tengo un margen de 3 días para asegurar el cambio del moco o la sensación vulvar y ya a los 3 días de que no hay ningún indicio de fertilidad, ese es mi primer día infértil. Ajá. Siempre hay que anotar la sensación que indica más fertilidad. Oye, ¿sabes qué? Me siento la vulva húmeda, pero no tengo moco. Se anota la humedad, ¿no? Y luego pasamos a la temperatura basal, que es un poco más complicada, pero vamos a observar. Se usa la regla 3/6. Tiene que haber 3 días consecutivos de subida de temperatura. ¿Ok? Aquí está la temperatura, veamos cómo sube 1, 2, 3 y aunque bajó un poco el tercer día, pues sigue estando más alta, ¿ok? Las 3 temperaturas deben ser más altas que las 6 anteriores a la subida. O sea, 6 días antes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Esos 6 días antes, estas 3 deben ser más altas que estos 6 días. Y la tercera temperatura más alta tiene que estar 2 grados más alta que la más alta de los 6 días anteriores. Por eso hago esta línea naranjita, mi línea base, la trazo sobre el valor más alto de los 6 valores bajos, para ver que de verdad esté 2 centígrados antes, ¿no? Recuerden que eso es muy cambiante, pero lo importante de notar es que una vez que sube la temperatura, se mantiene ahí durante la fase lútea. Vean cómo en este caso sí coincide pues la ovulación con el día cúspide, y pues hay una ventana de fertilidad porque recuerda que los espermatozoides viven hasta 5 días y el óvulo vive 24 horas. Entonces, no es necesario que te aprendas esto de memoria, pero sí que entiendas cómo funciona el registro. Ok, entonces, bueno, antes de que cambiemos, fíjense cómo la fase lútea dura 13 días. ¿No? Que habíamos dicho hace rato, no, pues ya duró 13 días, luego está la menstruación, y pues realmente aquí está mi fase folicular, ¿no? Y bueno, recomendaciones finales. Mi recomendación principal es que te tomes el tiempo para conectar contigo misma, para conocer tu ciclo, y también para identificar cuál es la herramienta que mejor te funcione. Yo te recomiendo que uses la tecnología a tu favor. Al día de hoy existen muchísimas apps que llevan ese registro por ti, que te facilitan analizar la información y que también reducen el margen de error. Porque mientras más información le des a las aplicaciones, a esta aplicación, mientras más registros lleves, pues más información puede tener sobre cómo tu ciclo menstrual está funcionando. Recuerda que tu ciclo menstrual es tu quinto signo vital, así que es bien importante, tengas la edad que tengas, que le prestes atención y que te acerques a profesionales de la salud cuando notes alguna alteración en tu ciclo. Y la única manera de notar una alteración en tu ciclo es conociéndolo, registrándolo. Así que bueno, te agradezco por tu tiempo, si llegaste hasta aquí, queda a tus órdenes por cualquier duda. Mi nombre es Carla Escorra y bueno, gracias por tu atención.